Salvador o España? Con su ellos 2 veces. Da gibt es dort. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente en Venezuela cuando estos son los hechos. Ante una multitud concentrada en Caracas, ahí la ven ustedes en pantallas, el presidente interino Juan Guaidó anunció que sí o sí la ayuda humanitaria que se encuentra en el centro de acopio en la ciudad de Cúcuta ingresará al país el 23 de febrero. Ante el bloqueo del régimen de Nicolás Maduro, Guaidó aseguró que desde este fin de semana comenzará la organización para que esta ayuda llegue al pueblo venezolano. Seguiremos invitando a que la ayuda humanitaria entrara, porque la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela. Porque el usurpador va a tener que irse sí o sí de Venezuela. Pero esto no ha sido fácil y por eso se abre un debate también si podrá llegar la ayuda humanitaria a Venezuela de la forma como lo plantea el gobierno interino. ¿Cuáles son las opciones para ingresar la ayuda al país? ¿Se va a lograr? Y sobre todo, ¿será de forma pacífica? ¿Los militares finalmente terminarán ayudando para que esa ayuda llegue a quien más lo necesita? Y vamos a debatirlo en Suma a la Noticia. Les doy la bienvenida. La entrada de ayuda humanitaria internacional a Venezuela ya tiene fecha. Así lo anunció el presidente encargado Juan Guaidó en su discurso ante la concentración de cientos de personas que atendieron el llamado a marchar este martes. El 23 de febrero sería el día en el que a través de corredores humanitarios ingresen a Venezuela las casi 100 toneladas de ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos y que se encuentran represadas en Cúcuta. Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores, transportistas, enfermeras, médicos, a organizarnos. El día sábado, grandes asambleas, cabildos en toda Venezuela para organizarnos. El día domingo, campamentos humanitarios y preparándonos entonces para que apenas a un mes de haber tomado juramento todos juntos, miren todo lo que hemos logrado como sociedad. El presidente interino aseguró que a la fecha ya se han registrado más de 150.000 voluntarios que ingresarían la ayuda humanitaria a Venezuela. Guaidó hizo una invitación a todos los venezolanos para que se registren en lo que, según él, debe ser el mayor voluntariado en el país. Y ya saben, tenemos fecha de ingreso y muy importante registrarse e ingresar como voluntarios en el más noble voluntariado de la historia. Es una avalancha humana ayudando al prójimo, una avalancha humanitaria por Venezuela. Dios los bendiga y les pregunto, ¿se puede o no se puede? ¿Cómo vamos, Venezuela? Juan Guaidó hizo más anuncios. El presidente interino confirmó que Brasil aceptó instalar en el estado fronterizo de Roraima, al norte del país, un centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela. Según la representante en territorio brasileño del gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por el presidente Jair Bolsonaro, el estado de Roraima será el segundo gran centro de acopio después de Cúcuta en Colombia. Y con todo este contexto y con los anuncios y con lo también complejo que ha sido realmente tener una logística de cómo va a llegar esta ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan en Venezuela, la pregunta de hoy en @NTN24 Zoom es: ¿qué opciones hay para hacer llegar a la ayuda humanitaria a Venezuela? ¿Cómo hacerla llegar? El hashtag de hoy es Zoom Venezuela y así empezamos el debate. Nos acompaña desde Cúcuta José Manuel Olivares, él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, dirigente nacional de Primero Justicia. En Caracas está con nosotros el general retirado Manuel Andara, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Venezuela. Y también está con nosotros Nizar El Faqih, él es abogado especialista en derechos humanos. Nos acompañan los tres hoy en el programa. Diputado, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la situación en este momento de esa ayuda humanitaria? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuánto es? ¿De qué tipo de ayuda humanitaria estamos hablando? Porque entonces muchos piensan
¿Se va a dañar? ¿Qué va a pasar con esa ayuda si realmente no logra entrar? Todas esas preguntas son importantes para ponerlas sobre la mesa antes de entrar al debate. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Saludos desde Cúcuta, a quienes se conectan desde Washington y Caracas y a todos los que nos ven. Primero decirles que hay que entender bien los precedentes de lo que estamos haciendo para que el mundo comprenda que esto no se trata de un as bajo la manga o de una noticia para acaparar un titular o de que queremos ser tendencia en las redes. Detrás de esto está historias como la de Victoria Lara, como la de Oliver Sánchez, no sé si recuerdan a este niño que con una pancarta en Plaza Venezuela decía: yo no me quiero morir, el cáncer no puede esperar. Ese niño, su imagen le dio la vuelta al mundo y ya no está con nosotros. Y digo esto porque la declaratoria de crisis humanitaria la hicimos en enero del año 2016. Llevamos 4 años luchando porque no sigan muriendo venezolanos. Y eso nos lleva a la obligación, en mi caso como médico y de todos los equipos que están trabajando esto, técnicos, médicos, ONG, diputados, de que esto es una operación muy grande y muy seria que está diseñada específicamente para solventar la crisis de los venezolanos en las poblaciones vulnerables. Respondiendo una a una a tus preguntas, te diría que el primer centro de acopio, como ya todo el mundo vio, es el de Cúcuta, tiempo récord. Yo debo agradecer al gobierno colombiano, a toda la infraestructura que ha dado el gobierno del presidente Duque, a los donantes, que en este caso es el gobierno de los Estados Unidos. Se suma un gobierno más, que es el de Brasil, pero nuestro hermano, el presidente Guaidó, hacía la declaración el sábado, no había pasado una semana cuando teníamos listo, cuando habíamos superado temas logísticos, temas de insumos, temas de transporte, tema de normativa legal, tema de movilización, y habíamos logrado una primera bodega. La situación de Venezuela en lo político es compleja, en lo social es compleja y en el tema de la ayuda humanitaria es compleja. Tenemos un individuo que usurpa el poder que no permite el ingreso y te complemento diciéndote qué es lo que se ha solicitado. Nosotros hemos solicitado, ya se encuentran acá, kits de alimentación que están diseñados para atender a familias de 5 personas durante 10 días, kit de higiene personal que entra dentro de lo que es la definición de salud pública, los llamados emergency kits, que son unos kits conocidos mundialmente en crisis humanitaria, que están diseñados para atender a 5.000, 10.000 o 20.000 personas, según sea su diseño, en centros de salud donde se pueden realizar cirugías menores, cirugías ambulatorias, procedimientos médicos y atender patologías comunes de índole hospitalario. También se encuentran las barras de proteínas o nutricionales que pueden sustituir un alimento durante el día y que sirven para poblaciones vulnerables. Sí, diputado, ¿ayuda para cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Esta ayuda, si se llega a entregar, es que no se puede tiempo? simplificar así. Es que no se puede simplificar así. Tenemos 30 millones de venezolanos en problemas. No lo puede simplificar así. Esto está diseñado para ser distribuido en poblaciones en riesgo. Si quieres que hablemos, tenemos 40.000 pacientes que no tienen quimioterapia en Venezuela. Claro, diputado, pero ustedes deben saber, tenemos esta ayuda que nos puede durar, no sé, el señor Guaidó, el presidente interino, ha dicho 90 días. O tenemos una ayuda que puede durarnos para un mes. A eso me refiero. Es que la ayuda humanitaria no está viendo la primera fase de la ayuda. Nosotros tenemos un plan de reconstrucción, estamos en la fase de urgencia, luego viene la fase de emergencia, la fase de estabilización. Esto es un claro, plan pero esa es a largo grande. plazo. Yo estoy hablando del corto, que es el que nos preocupa hoy. Me voy con el abogado especialista en derechos humanos, señor El Faqui, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve usted esa situación? Porque la ayuda está, los centros de acopio están, es solo a empezar a repartirla, que es lo importante. Pero ¿cómo hacerla llegar? ¿Cuáles son las opciones? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo rescato positivamente lo que explicaba el diputado Olivares en el sentido de, bueno, esto sin duda forma parte de la voluntad política de un país que desea poder solucionar la grave crisis humanitaria que atraviesa. Dimensionar esto, esta ayuda va a depender de muchas cosas. La primera es, efectivamente, depende de si esto efectivamente va a ingresar o no al país. Y de cualquier modo es importante destacar que esto es la crisis que vive Venezuela es de dimensiones alarmantes. Se habla de que el país enfrenta una crisis humanitaria compleja. Es decir, esto no va a resolver la crisis humanitaria compleja que vive el país. ¿Acaso podrá empezar a paliar casos de los sectores más vulnerables siempre y cuando pues, la ayuda pueda ser efectiva? Y allí yo te pongo en materia de derechos humanos, pues la importancia que tiene que organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas ya ha determinado que en Venezuela han huido del país producto de la crisis aproximadamente 3.5 millones de personas en los últimos años. Se trata de la movilización más grande que se ha vivido en la región en las últimas décadas.
Estamos hablando de un país en el que efectivamente hay escasez de medicamentos para la hipertensión, por ejemplo, de casi el 80%, un 83% de escasez en materia de insulinas y otros insumos médicos que necesitan las personas diabéticas, un 95% de escasez para tratar infecciones respiratorias agudas. Es decir, esto es de proporciones alarmantes y sin duda cualquier ingreso o cualquier apoyo que se pueda hacer en estos momentos no va a poder paliar la situación estructural que vive el país, que es sin duda, como lo decía el diputado Olivares, una situación que requiere una transformación del régimen, un cambio en la estructura de mando que permita abrir las puertas del país a las condiciones necesarias para que exista estabilidad política y para que luego se puedan activar los mecanismos de producción y sin duda pueda además acogerse la ayuda humanitaria que el país requiere con todos los canales regulares que un Estado puede ofrecer para que esa ayuda pueda ser canalizada y que hoy no están dadas porque hay un régimen que se niega a reconocer que existe una crisis humanitaria y eso dificulta todo el panorama, ¿no? Claro, yo perdónenme que los quiero volver a centrar en el tema, yo sé que ustedes tienen mucha explicación y el contexto, pero no nos desenfoquemos del tema importante. Y vuelvo a insistir, general, la ayuda está y no la han puesto en contexto tanto el diputado como el abogado. ¿Para qué sería? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que hace falta? Y sin duda es un aliciente pensar o saber que estamos en una primera fase y que esta ayuda va a entrar, como ha dicho el presidente interino Guaidó, este 23 de febrero. Yo quiero enfocar el programa de hoy en cómo van a hacer para hacerla llegar. ¿Qué tan real es que esa ayuda humanitaria llegue a donde debe llegar, general? Bueno, Andrea, buenas tardes. Un placer estar contigo y para todos tus oyentes y televidentes. Realmente el kit aquí no es tanto el kit médico, no son los furgones, no son las mismas medicinas. Es el hecho de que eso pueda llegar a nuestra gente, a los que más la necesitan. Y todo eso depende del contexto que maneja la Fuerza Armada. Que muchos dicen que tiene miedo. Yo les recuerdo que aunque han eliminado algunos artículos de la ley, no puede ser militar el cobarde, el que carezca de dignidad, pundonor, el de relajada conducta, todo aquel que pueda inclusive ultrajar sus armas con infames vicios. Yo entiendo que las Fuerzas Armadas tienen la prioridad principal para que esta ayuda se pueda materializar, pueda ser positiva. Ellos tienen que entender, y yo creo que sí lo van a entender. Yo soy un hombre que pasé más de 40 años en la organización militar, y ellos saben lo que les voy a decir. O ustedes, en el tiempo que queda, escuchan el toque de Diana, que es el toque de alerta, el toque de energizar las voluntades, el ánimo, el cuerpo, todo. O ustedes escuchan el toque de oración, el toque de silencio, que es el de la desvergüenza para ustedes, el del recuerdo a una Fuerza Armada que no pudo entender a su pueblo y no puede ser por miedo. Eso es definitivamente lo más importante. Claro. La sociedad civil nos dio a nosotros, sí, a la Fuerza Armada, un honor muy grande. Claro, general, entonces vamos a decir que también la entrada de esta ayuda humanitaria está dependiendo también de los militares, es decir, la salida de Nicolás Maduro, según muchos analistas políticos, depende de los militares. Entonces, ¿podemos decir también que la entrada de esta ayuda humanitaria depende de los militares? Sí, señor. Depende en sumo grado de las Fuerzas Armadas de Venezuela, de todo un contexto de hombres y mujeres que están en la organización militar y que tienen un compromiso y que hicieron un juramento a la patria, que es un compromiso, que no es un punto más en el protocolo, y que ellos deben saber que lo más importante no es de poner un gobierno, sino cumplir la misión constitucional. Lo que esa constitución les dio como honor. La sociedad civil nos entregó a nosotros ese honor de hacernos dueños de la hoja de un sable, pero le cedió la empuñadura a la Constitución, lo que significa que es la Constitución, la hoy Asamblea Nacional, el nuevo presidente encargado, los que verdaderamente pueden manejar lo que las Fuerzas Armadas tienen que hacer. Y lo que les están pidiendo es: no olviden a su pueblo, no desamparen a su pueblo, ustedes se deben a su pueblo, ustedes se deben a su gente, y ustedes tienen que entender que no puede haber miedo de ninguna naturaleza para no permitir que esa ayuda llegue a quien más lo necesita. Diputado, ¿usted concuerda con el general? Esto está en manos de los militares, es decir, depende de los militares que esta ayuda realmente, primero, entre a Venezuela y que sea repartida de la forma en que debe ser repartida. La Fuerza Armada juega y jugará un rol importante en la historia de nuestro país. En esta oportunidad, sin duda que lo juega, pero esto va mucho más allá de la Fuerza Armada.
Esto va a la responsabilidad de distintas ONGs, de Cáritas, de ONGs grandes, de ONGs pequeñas, de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana, de distintas iglesias que han asumido el compromiso de distribuir la ayuda, lo que le permite un tema de esterilidad, de que no tenga ningún tipo de componente político, claro, y que llegue a quien realmente lo necesita, diputado, sin importar. Perdóneme que lo interrumpe, eso entiendo perfectamente, lo de la entrega, pero lo que dice el general es, si las fuerzas militares no están del lado de todas esas instituciones que usted dice y no están del lado del pueblo, pues esas tanquetas seguirán en las fronteras y no van a dejar entrar la ayuda. Entonces, también depende, o netamente depende de los militares para la entrada. Estaba tratando de responderte, no depende solamente de los militares, porque aquí está involucrada la iglesia, las ONG y sobre todo la gran fuerza que tiene todo este proceso, que son los ciudadanos, que son los miles de venezolanos que estaban en la calle, que es el apoyo de todo el mundo a este proceso, al reconocimiento de un gobierno legítimo. Yo soy un convencido que las Fuerzas Armadas juegan un rol importante. Nosotros lo último que queremos es enfrentar a las Fuerzas Armadas, pero entrar en un dilema: si van a matar a unos diputados con ayuda humanitaria, si van a matar a millones de personas en la calle por llevar la solución a muchas enfermedades, o si van a devolver la democracia a los venezolanos. Ellos hoy y mañana jugarán un rol importante en la historia del país, pero un rol que va empujado por la movilización popular, por millones de venezolanos en la calle, por la legitimidad de un gobierno, por el apoyo de todo el mundo a lo que estamos haciendo y por lo que va a pasar el 23, que definitivamente vamos a entrar en Venezuela, entrar a la ayuda humanitaria y llegar a la libertad. Diputado, ¿cómo? ¿Cómo van a entrar en Venezuela el 23? No te puedo develar, no te lo puedo develar. Ustedes ya tienen un plan. Decirle a Maduro lo que vamos a hacer. Usted tiene un plan. Ustedes tienen un plan. Tenemos un plan, tenemos múltiples puntos de ingresos, tenemos múltiples puntos de contra viento y marea, contra los militares, pensando que puede haber muertos, que puede haber heridos. Nosotros logramos con el ejemplo, así como hicimos en el año 2017, en más de 200 días de protesta que estuvimos de primera fila, resultamos heridos muchos diputados. Lo que puedo asegurarte es que estaremos en primera fila nuevamente los diputados de la Asamblea Nacional, acompañados por millones de personas. Nosotros no le vamos a pedir a nadie que no haga nada que no estemos dispuestos nosotros a hacer. Así que vamos a estar el 23 en los distintos puntos. Abogado, ¿es un riesgo esto? ¿Es un riesgo el anuncio de Juan Guaidó decir que la ayuda humanitaria entra porque sí, el 23? ¿Es un riesgo también el anuncio que se hizo ayer al decir que la ayuda humanitaria ya había llegado una parte y que se había repartido? Lo que pasó la semana pasada, uno de los gobernadores de Puerto Rico diciendo que un avión había aterrizado ya con ayuda humanitaria y después dicen que no aterrizó y se echaron para atrás. ¿Es riesgoso lo que está sucediendo frente al tema de la ayuda humanitaria, frente a lo que puede pasar con Venezuela? Mira, yo creo que es riesgoso que no se haga lo que se está haciendo. Yo creo que lo que ha indicado Juan Guaidó, los diputados legítimos de la Asamblea Nacional, es completamente, va en el camino correcto. Es llevar a cabo una presión interna, acompañada de una presión internacional que no se puede dejar de lado para que esto se materialice. Y sin duda, esto es un proceso desde el punto de vista político muy complejo, porque dependerá de varios factores que eso se materialice, pero digamos el riesgo está en que esto no se consume, en que la negativa siga siendo la regla y que al final del día la crisis se siga acentuando como se va acentuando. Aquí, para ponerte las cosas en términos concretos, déjame decirte que evidentemente la Asamblea Nacional es un órgano legítimamente electo, tiene por tanto la legitimidad de poder requerir a otros países el auxilio para que esta ayuda humanitaria entre, y del mismo modo Juan Guaidó ha sido reconocido por la comunidad internacional, por casi todas las democracias del hemisferio occidental como el presidente legítimo, y en tal condición, desde el punto de vista del derecho internacional, tiene legitimidad para requerir a los estados del mundo que lo han reconocido como presidente interino que remitan, envíen y ayuden en el acceso, el ingreso de la ayuda humanitaria al país. Eso sin duda podría generar un conflicto, que es lo que no se desea, porque si estás procurando aliviar una situación que está matando hoy a gente, que está haciendo la vida del venezolano mucho más compleja, bueno, lo menos que se quiere es digamos, propiciar una situación de confrontación que eleve esta situación a una situación menos deseada aún. Y por eso que el camino que está tomando y que ha descrito el diputado Olivares es el camino correcto, es ejercer la presión interna. Y esto es una lucha que se verá el resultado cuando se materialicen los hechos. Es decir, iniciar todo un proceso de lucha interna, los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos,
la Iglesia Católica, el Parlamento legítimo, el gobierno presidido por el presidente interino que ha sido reconocido por la comunidad internacional, Juan Guaidó, y la comunidad internacional. Aquí también, por ejemplo, será muy importante ver hasta qué punto la comunidad europea va a apoyar también el ingreso de esta ayuda humanitaria, hasta dónde están dispuestos a llegar los países que están apoyando a Venezuela para ejercer presión necesaria para que esto ingrese. Yo creo que si todos esos elementos se dan como pareciera que se están dando, puede sin duda generarse ese acceso de la ayuda humanitaria, ya sea por colaboración de los funcionarios de la Fuerza Armada o por su omisión. Hemos visto casos en los que, por ejemplo, bueno, se puede dar una situación en la que la Fuerza Armada simplemente no intervenga en el proceso y se dé la posibilidad de que esto acceda al país y que pueda darse la distribución a través de los canales que se vienen activando, sobre todo a través de la Iglesia y las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que eso está por verse, la respuesta es muy compleja para darla ya, pero sí hay una posibilidad cierta de que esta ayuda se dé, ingrese, incluso sin el auxilio de las Fuerzas Armadas, es mi lectura. Y la otra cosa que quiero decirte es que incluso en el escenario en que no puede ingresar la ayuda, hay que recordar que siendo Venezuela ahorita un país que está generando la movilización humana más grande del hemisferio, pues sin duda muchas de las personas que están cruzando la frontera van en una necesidad, en algunos casos realmente muy delicada, a las que le puede servir muchísimo, de gran alivio, de gran utilidad, la ayuda humanitaria que está llegando y que puede también estar en centros de acopio a lo largo de la frontera del lado colombiano y de Brasil, por ejemplo, para que puedan las personas venezolanas que están cruzando la frontera recibir esta ayuda. De modo que en cualquier escenario la ayuda humanitaria va a poder concretarse, sea ya ingresando al país y distribuyéndose internamente, o sea incluso a través de los puntos que se establezcan en la frontera. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos cuáles son las opciones para hacer que llegue la ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Llegará? ¿Podrá entrar? ¿Cómo será distribuida? ¿De quién depende en estos momentos que esa ayuda pueda ingresar desde Cúcuta y también desde el estado de Roraima, en Brasil? Lo cierto es que durante una movilización oficialista realizada en el estado Táchira, fronterizo con territorio colombiano, Diosdado Cabello insistió en que el país no necesita ningún tipo de ayuda humanitaria. Cabello acusó al gobierno de Estados Unidos por el desabastecimiento alimenticio y la escasez de medicamentos básicos. Nos han venido amenazando en los últimos días con el tema de una ayuda humanitaria. No es ni ayuda ni es humanitaria. Venezuela tiene problemas, sí. ¿Por culpa de quién? Por culpa del bloqueo que tiene el imperialismo norteamericano, que nos impide comprar alimentos y nos impide comprar medicinas. General, hay una cosa importante que dice uno de nuestros tuiteros que me parece bueno reseñarlo. Por las buenas o por las malas tiene que entrar esa ayuda humanitaria, pese a que el régimen de Nicolás Maduro, y usted lo escuchó en palabras de Diosdado Cabello, digan que no lo necesitan. ¿Usted estaría de acuerdo en eso? Es decir, como sea, por las buenas, por las malas, esa ayuda humanitaria debe entrar, general. Sí, ya vamos a recuperar al general. Diputado Olivares, por las buenas o por las malas, esa también podría ser una opción sobre la mesa y como dice también Donald Trump, nada está descartado. Podríamos hablar también de una coalición internacional, lo ponía el abogado El Fakik sobre la mesa, una coalición internacional que ayude a ingresar esa ayuda. Bueno, aquí además era un compañero de lucha, es conocedor del tema internacional y yo estoy seguro que eso es una opción que tiene nuestro hermano, el presidente Guaidó. Lo que es una decisión tomada es que vamos a entrar, nosotros no hay vuelta atrás, el cambio en Venezuela es irreversible, este proceso es totalmente irreversible. Ahí veíamos la bravuconería de este individuo de la oposición, que bueno, cada vez están más solos, un Nicolás Maduro encerrado en Miraflores, que no sale de Miraflores. Pero bueno, al final ellos están haciendo su juego de oposición desde el punto de vista de las mentiras, descalificando, como lo han hecho hace 4 años. Sí, esto es un patrón continuado donde ellos intentan descalificar la oportunidad de vivir, la oportunidad de tener alimento, la oportunidad de que un niño pueda crecer y pedirle la bendición a su madre, pero no podemos esperar nada más estos individuos llenos de odio, de resentimiento y bueno, que están mostrando su peor cara en estos días. Insisto, es una decisión tomada, nosotros vamos a avanzar con un plan y bueno, el presidente Guaidó tiene muchas alternativas o planes en lo que sería el terreno de esta actividad para los que estamos aquí en Cúcuta y los que están en distintos puntos de la frontera.
Bueno, y a esto de Diosdado Cabello se le suman las declaraciones de Delcy Rodríguez el día de hoy, que dice que la ayuda humanitaria es un arma biológica. ¿Ah? Abogado, es decir, el régimen usurpador del poder de Nicolás Maduro y de toda su gente también tienen en su cabeza: esa ayuda no la vamos a dejar entrar. ¿Qué riesgos tiene esto? Es que yo insisto, y tal vez parezco demasiado fatídico en cuanto a los riesgos, pero es lo mismo. Cuando suena el tema de la intervención militar en Venezuela, pues pone preocupados a toda la región. Cuando hablamos de ingresar una ayuda militar, cuando no tienes el apoyo de los militares, cuando las imágenes son tanquetas en las fronteras y cuando hay, según eso, 700, 600 militares están diciendo que no van a permitir esta ayuda, pues hay un riesgo complejo ese 23 de febrero o los días que sean, de que una ayuda como esta pueda realmente ingresar y que el beneficio sea, que más bien, que la entrada sea peor de lo que pueda ser el beneficio de entrar esa ayuda. Sí, mira, es un escenario evidentemente no deseado. Yo creo que no va a ocurrir un escenario no deseado, porque hay que verle la real dimensión que tiene y que ha tenido, y las consecuencias que ha tenido hasta ahora ese apoyo absolutamente determinante de la comunidad internacional. Es decir, tenemos una comunidad internacional movilizada unánimemente, por lo menos los gobiernos democráticos del hemisferio occidental, salvo algunas excepciones, que están apoyando determinantemente al gobierno de Juan Guaidó y al Parlamento venezolano. Eso no es poca cosa, eso tiene consecuencias a nivel internacional, tiene consecuencias jurídicas importantes, pero también tiene consecuencias materiales importantes, y yo estoy seguro que eso tiene una dimensión que quienes están ejerciendo el poder en estos momentos y están intentando impedir que esta ayuda ingrese también la están tomando en cuenta, y yo también estoy seguro que las fuerzas democráticas hasta ahora han demostrado, el Parlamento lo ha demostrado, José Manuel Olivares, los diputados de la Asamblea Nacional hasta ahora han demostrado su convicción democrática y la inteligencia y la astucia política que han tenido para lograr avances en esta lucha con el menor costo humano y con la menor... con el menor costo humano y social posible, ¿no? Transitando las vías democráticas por con todas las estrategias posibles para que al final, por ejemplo, ese 10 de enero llegase, para que el Parlamento tuviese la legitimidad que ha tenido hasta ahora, y eso es algo que no podemos dejar de ver. La convicción democrática de un pueblo venezolano, la representación de un Parlamento que ha estado decidido a resolver este problema usando todos los mecanismos políticos, democráticos, presión social, presión internacional disponible para avanzar, y hasta ahora se ha avanzado políticamente. Yo creo que con esa misma inteligencia todo indica que esto va a poder materializarse y que vamos a poder tener resultados positivos. En el peor de los casos de no poder ingresar al territorio venezolano, siempre podrás tener la ayuda en las fronteras del lado de los otros países, que también va a poder servir de gran alivio para los venezolanos. Y una última cosa que te quería decir sobre los comentarios que hizo el Diosdado Cabello y otros funcionarios públicamente, es que ellos efectivamente no necesitan la ayuda humanitaria, ellos no la necesitan, quienes están en el poder no la necesitan, la necesita es el pueblo venezolano, que dicho sea de paso, ellos han olvidado por completo, y esto acarrearía también consecuencias internacionales porque están negando ya ahora sí activamente la posibilidad de acceso a la salud, acceso a los medicamentos, acceso a alimentos para la mayoría de los venezolanos que hoy se encuentran en una crisis humanitaria, lo cual agravaría el caso de crímenes de lesa humanidad que se está ahorita sustanciando en la Corte Penal Internacional. Claro. Allí también es importante decir, todos los que colaboren en que esto no ocurra están también insertándose en ese expediente que está sustanciando la Corte Penal Internacional, que muy probablemente va a llevar consecuencias jurídicas en el largo plazo. General, le preguntaba yo si por las buenas o por las malas debe ingresar esta ayuda humanitaria. ¿Cuáles serían los riesgos? Y así como dice Nizar, bueno, es que el gobierno interino de Juan Guaidó, y lo ha dicho también el diputado Olivares, pues están dispuestos a todo. Entra porque entra este 23. Vemos el otro lado de la moneda, por ejemplo, a Diosdado Cabello diciendo, estamos dispuestos a todo y no vamos a dejar ingresar esta ayuda humanitaria. Es decir, si ambos lados están dispuestos a todo, ¿ante qué estamos, general? Bueno, mira, yo mantengo que, haciendo un símil con los principios que nosotros aprendimos en la escuela y que por experiencia de vida y de mundo se han aprendido, para que una operación sea exitosa en tierra,
tiene que haberse ganado antes y va a haberse mantenido el control del aire para que una fuerza terrestre pueda operar con éxito. Ahora, en una operación de esta naturaleza, ¿verdad?, no es la Fuerza Aérea, son las Fuerzas Armadas las que tienen que ganar y mantener el control para que esa operación de ayuda humanitaria se lleve a cabo, para que esa operación sea un éxito. Si la Fuerza Armada como un todo no asume su responsabilidad, pues mira, ellos tendrán que presentar su cara ante la historia y ya se verán todas las situaciones, lo que sucedió en Kosovo cuando no permitieron esto, lo que ha sucedido en otros países. La Fuerza Armada tiene ahorita un dilema y una gran responsabilidad. Tienen que echar el miedo a la espalda, ¿verdad? Y tienen que salir adelante a apoyar a eso, porque su propia familia, sus propios hijos, sus propios hermanos, sus propias esposas, sus propias novias, sus propios padres, todos están pasando por esta crisis humanitaria tan grande que tenemos, que no solamente es eso, es una crisis de libertad completa, es una crisis de valores, una crisis de principios, algo que nosotros no teníamos jamás pensado que podía ocurrir en un país como el nuestro, que tiene todas las riquezas disponibles y que esta gente de una manera criminal la ha venido utilizando para su provecho personal. A ellos no les interesa, ellos tienen todo, ellos pueden manejar todo. Como dice el diputado, lo que verdaderamente les interesa es al pueblo, a los que necesitan ese apoyo, esa ayuda, y las Fuerzas Armadas tienen que saber que están en un dilema, pero que tienen que salir adelante y que tienen que tomar una decisión. La peor decisión es la que no se toma. Diputado, ¿de dónde viene esa ayuda humanitaria? Porque con lo que hemos visto hasta ahora es que es de Estados Unidos, por parte de la USAID, pero ¿de dónde más viene? Porque la vez pasada hablaron que venía pues, de Puerto Rico, que viene de otros países. ¿Ha llegado alguna ayuda humanitaria ya a Venezuela, como se dijo en un inicio? El presidente Guaidó ayer dijo que se había logrado repartir algo. ¿De dónde viene la ayuda humanitaria? Bueno, tu segunda pregunta se responde por sí sola con las imágenes del presidente Guaidó entregando algunas ayudas en la ciudad de Caracas el día de ayer. ¿Que llegaron de dónde? ¿Sabemos eso? Tu primera pregunta, hasta ahora te puedo decir que todo es proveniente de los Estados Unidos. Ya se suma a Brasil, hay otras naciones de América Latina y Europa que en las próximas horas anunciarán el envío de ayuda por distintas vías aéreas, marítimas, terrestres. Hasta ahora estamos coordinando para que se suben más naciones. Recuerda que estuvo una coalición, la Coalición por la Ayuda y Libertad de Venezuela. Hasta ahora ha sido un trabajo muy arduo de concretar los permisos de toda la logística con Colombia para el ingreso. Los envíos, digamos, o el acopio no se ha detenido desde la inauguración del centro de acopio y bueno, en las próximas horas seguiremos teniendo imágenes y verán los anuncios de otras naciones del mundo, de América Latina y de Europa que se suman a la coalición y que estarán enviando distintos rubros de los antes descritos que están dentro de la ayuda humanitaria. Teníamos también que recordar lo que había dicho Delcy Rodríguez, ya tenemos el audio de ella frente a que esa ayuda humanitaria son armas bioquímicas, había dicho la vicepresidenta del régimen de Maduro. Algo que debe llamarnos a la alerta, a la alarma por todo el pueblo, porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Podríamos decir que son armas biológicas. Bueno, ¿qué más se puede decir ahí? Abogado, algo importante frente a esto que tal vez no estamos mirando es lo que significaría que los militares y el régimen de Nicolás Maduro se sentaran ese 23 o estos días y dijeran no entra nada. Ya el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que esto podría ser un crimen de lesa humanidad. Escuchémoslo. Y en lo que tiene que ver con Maduro, Maduro no puede impedir el ingreso de la ayuda humanitaria. Eso sería un crimen. Yo lo calificaría como un crimen de lesa humanidad, lo calificaría como un homicidio colectivo, lo calificaría como un crimen de la mayor gravedad porque estamos frente a una comunidad que reclama legítimamente esa ayuda en tanto la necesita. Abogado, ¿lo sería, como lo dice el canciller colombiano? ¿Qué implicaciones tendría no dejar entrar eso? Sí, yo creo que sin duda pasaría a formar parte del caso que está sustanciando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya como un potencial crimen de lesa humanidad
porque estamos hablando de una actitud, una actividad desplegada por quienes ejercen el poder que de forma general y sistemática viene impidiendo que la sociedad venezolana pueda tener acceso a insumos esenciales en médicos, insumos esenciales en materia de alimentos para poder mantenerse con vida, para poder mantener una vida digna y acceso a los productos esenciales. Si antes se decía por parte de quienes ejercen el poder que esto había sido producto de bloqueos y de sanciones internacionales, que no es cierto, para justificar la crisis, ¿cómo es que ahora, teniendo la posibilidad de recibir esta ayuda, se niegan a hacerlo? Lo que te da cuenta es que hay una actitud criminal de parte de quienes ejercen el poder para someter a la población venezolana a esta agonía que está sufriendo y muy probablemente para generar la movilización masiva que ha venido generándose para expulsar o para obligar a los venezolanos a huir de Venezuela y mantener una situación de control social, todo lo cual forma parte de un cuadro que sin duda entra dentro de los crímenes de lesa humanidad que están establecidos en el Estatuto de Roma y que puede acarrear responsabilidades gravísimas para quienes están en el poder y para todos aquellos funcionarios militares que activamente o por omisión hagan que esto sea posible y que, por ejemplo, en esta ocasión este ingreso a ayuda humanitaria no se pueda generar. Ahora, general, hay un tema de amnistías que cuando el presidente interino Juan Guaidó las anunció, dijeron, bueno, este es un paso importante porque es amnistía para los militares y también para civiles que estuvieran en el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué tanto, ya después de casi 3 semanas, 15 días que se anunció por parte del presidente interino esta ley de amnistía, realmente ha calado en el tema de los militares? Porque muchos han dicho, bueno, finalmente hubo gente que se echó para atrás desde los diferentes consulados o embajadas en otros países, pero militares en situación activa realmente han tomado una decisión de dejar de apoyar a Nicolás Maduro por este tema de amnistías. ¿Ha calado en el tema militar este anuncio? Bueno, yo creo que han dejado de apoyar a Nicolás Maduro no solamente por el tema de amnistía, que sin duda es algo verdaderamente valioso, pues, porque para aquellos que no hayan cometido, por supuesto, crímenes de lesa humanidad o delitos que tengan que enfrentar en cualquier circunstancia la ley. Pero lo han dejado de apoyar porque han visto claramente lo que está a la vista, la movilización, de dónde viene la Fuerza Armada, de dónde vine yo, de dónde vienen mis compañeros, de dónde vienen los que están, vienen de este mismo pueblo, muchos de ellos de hogares muy humildes, muy sencillos, con otras esperanzas, con otras posibilidades de surgir, de entregar su vida a la patria, porque el ser militar es más que una profesión, es un apostolado, es la entrega a la patria. Yo juré y mi juramento no fue un punto más en el protocolo, como no puede ser el juramento de los oficiales y de los militares que lo han hecho. Es un compromiso de honor y ese compromiso de honor hay que cumplirlo, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de que ellos tienen que tomar una decisión. A veces no somos responsables de las cosas que suceden, pero sí lo somos de cómo actuemos ante las cosas que sucedan. Entonces nosotros tenemos que entender que para nosotros, para las Fuerzas Armadas, es una responsabilidad muy grande la que tenemos en este momento, única, increíble, nunca se había presentado, nunca se volverá a presentar, porque lo que ha pasado en este país nunca nosotros esperamos que pudiera suceder, pero estamos viviéndolo y tenemos que tomar una decisión, y esta decisión tiene que ser que las Fuerzas Armadas, pase lo que pase, tienen que apoyar la entrada de la ayuda humanitaria porque eso es realmente lo que nuestro pueblo en este momento necesita. Ya vendrán otras cosas, ya vendrán otros cambios, ya vendrán otras alternativas políticas. Yo no entro en ese diatriba porque realmente no es mi campo. Pero desde el punto de vista militar, creo que nosotros tenemos la obligación moral, ¿verdad?, de cumplir con lo que juramos nosotros, defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. ¿Qué opciones hay para hacer llegar la ayuda humanitaria a Venezuela? ¿Va a llegar la ayuda humanitaria a Venezuela? Es nuestra pregunta de hoy en @NTN24 Suma. Ahí está nuestra cuenta en pantalla. El hashtag es SumVenezuela.
Y Juan José, por ejemplo, dice, como dijo el presidente Guaidó, la ayuda humanitaria entrará el 23 de febrero, así Maduro no quiera. Natalie comenta que todo está en manos de los militares. La opción es que los militares respeten la Constitución y la vida y no acaten las órdenes del dictador. Y Joshua dice que la ayuda humanitaria es muy buena para ayudar a toda la gente. Si el gobierno se niega, será responsable de miles de muertes. No dejemos que los venezolanos se queden sin comer y que la ayuda y sin la ayuda que más necesitan. Hoy debatimos las opciones que hay para hacer llegar la ayuda humanitaria a Venezuela, si en realidad logrará llegar esta ayuda, como lo ha dicho el presidente interino Juan Guaidó, que será este 23 de febrero, ya hay una fecha. Abogado Nizar, ¿cómo cree usted que ha sido el papel de la ONU? ¿No debería estar la ONU mucho más involucrada en ese tema de la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela, de ayudar a repartir la ayuda humanitaria en Venezuela? Aquí la vicepresidenta colombiana lo ha dicho, porque están buscando realmente un ente de peso. No podría ser la ONU, porque ya incluso la Cruz Roja dijo que como era una ayuda de Estado a Estado, no era realmente humanitaria y que la Cruz Roja se debería mantener en su perfil de no tomar ninguna posición. Neutralidad. Exacto, gracias por la palabra, de neutralidad, de no tomar ninguna posición. Entonces, si no es la Cruz Roja Internacional, ¿no debería estar teniendo la ONU un papel mucho más activo? Sin duda, yo he sido en ese sentido muy crítico de la actitud de la Organización de Naciones Unidas, en este caso representada por el secretario general de las Naciones Unidas. No se puede tomar un punto imparcial frente a la crisis humanitaria que vive el país. Uno puede entender que frente a la situación política exista la necesidad de algunas organizaciones de mantenerse al margen con miras a poder más bien ser un actor que busque la manera de resolver, digamos, pacíficamente cualquier controversia. Pero en frente a la crisis, organizaciones como la Organización de Naciones Unidas, representada, y yo le hago aquí directamente la puntualización al secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, debe asumir una posición frontal respecto de la crisis humanitaria compleja que vive el país, porque es una crisis real, es una crisis que ha estado medida por los organismos de Naciones Unidas que él representa. Las mismas agencias de la ONU son las que han determinado que en Venezuela hay una movilización de más de 3.5 millones de personas. El alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas es el que ha determinado la violación sistemática de derechos humanos que se está dando en el país. Existen evaluaciones hechas por la ONU que determinan los índices de desnutrición alarmantes, agudas, que se viven en algunos sectores en Venezuela. La escasez de medicamentos también ha sido, calculada, estimada por las agencias de la Organización de Naciones Unidas. De modo que aquí hay que asumir de manera clara de parte de la ONU que hay una crisis humanitaria compleja en el país y que la ayuda humanitaria tiene que ingresar. Y esa es la exigencia que nosotros estamos haciendo en todos los espacios que podemos, y aprovecho este espacio para hacerlo y para además dejarlo públicamente sentado. La ONU no puede tomar una actitud imparcial frente a la crisis humanitaria compleja que vive el país, porque ya esto se trata de una situación humanitaria en la que se requiere precisamente la actividad de este organismo para que esto pueda materializarse a través, si quieren, de mecanismos como las organizaciones de derechos humanos, a través de canales como la Iglesia, no politizando el evento si así ellos lo requieren, pero no puede dejar de tomar una actitud activa frente a la potencial posibilidad de que acceda ayuda humanitaria al país que lo necesita, y ellos lo saben, principalmente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. ¿Y usted está de acuerdo, por ejemplo, en la posición de la Cruz Roja, Nizar, usted que conoce, por supuesto, el tema de derechos humanos, de neutralidad y de decir que esa ayuda no es humanitaria porque, porque proviene de un gobierno? Mire, yo creo que la Cruz Roja, del mismo modo, pues es un ente que históricamente puede ingresar a todos los países del mundo, incluso países en alto conflicto, precisamente por la neutralidad. Hay que ver un poco la historia de la Cruz Roja como institución y cuán importante es la neutralidad, incluso ante hechos en los que normalmente no se puede ser neutrales, pero gracias a esa neutralidad es un organismo que ha podido facilitar la ayuda a miles de personas en el mundo en la historia, ¿no? De modo que es difícil encontrar de ellos un espaldarazo o una actividad mayor, pero sin duda creo yo también que en las declaraciones que han hecho han dejado claro que están dispuestos a cooperar en la posibilidad de que acceda ayuda humanitaria en el país si se establece a través de canales regulares. Entonces yo creo que si, por ejemplo, la ONU actúa aquí como un órgano bisagra y puede ser aquí facilitador
y representante para que estas cosas, esta ayuda humanitaria pueda canalizarse, yo sin duda creo que eso va a generar un efecto importante para que organismos como la Cruz Roja puedan también sumarse, porque ya no sería sumarse solamente a un órgano que ellos entienden como órgano político, como es el Congreso, o el presidente Juan Guaidó, en un debate político en el que no quieren entrar, pero entrarían más bien a apoyar a la Organización de Naciones Unidas como órgano internacional que tiene legitimidad para llevar a cabo esta operación con neutralidad. De modo que ahí yo creo que la respuesta es también exigir a las Naciones Unidas y principalmente al secretario general de la ONU que asuma su responsabilidad y su rol histórico frente a la situación venezolana, porque eso también va a facilitar que se activen mecanismos como los de la Cruz Roja para que esto pueda facilitarse. Claro, pero frente a eso hay críticas muy fuertes, de parte sobre todo de senadores de Estados Unidos. Una viene de Marco Rubio hace pocos minutos, cuando dice que hay un plan falso de negociaciones para dividir a la oposición y comprar tiempo para que las protestas se mueran o no se cristalicen. Y esto dice que Antonio Gutiérrez está jugándole o está haciéndole el juego a Nicolás Maduro. Cuando viene a temas de democracia y derechos humanos, las Naciones Unidas no sirven para nada, increasingly worthless, valen para nada. Señor El Fakik, ¿qué piensa usted de ese tuit? Bueno, yo creo que sin duda le está haciendo su trabajo político, ¿no? Denunciar una situación o una postura muy fuerte. Yo creo que sí, que la ONU sí ha servido muchísimo para poder evitar tragedias en la historia de la humanidad desde el 45 cuando se estableció, y creo que además tiene los mecanismos necesarios para poder ser un actor clave en estas situaciones. El secretario general de la ONU, si bien no ha asumido una postura como a veces se desea de las fuerzas democráticas, también es claro que se manifestó no apoyando el intento de diálogo que estaba siendo impulsado por Argentina y México, por considerar que es un intento de diálogo que no cumple con los requisitos necesarios para que la Organización de Naciones Unidas pueda intervenir. De modo que yo creo que en ese sentido tampoco hay que dejar de lado esa postura que el secretario general ha asumido. En todo caso, sí comparto la idea de que el secretario general de la ONU tiene que hacer más. Es un cargo que se lo impone, no es su decisión si hacerlo o no. Cuando uno asume una investidura como esa, su rol le impone tener una actitud mucho más activa de cara a la situación que enfrenta el país. Y si hay algo que no puede ser polarizante, es la crisis humanitaria que vive el país, que además no es una denuncia de la oposición, del gobierno, como lo quieran llamar, es una situación que ha sido establecida por organismos de Naciones Unidas, por las agencias técnicas de Naciones Unidas y por organizaciones de la sociedad civil que son imparciales y que han visto esto desde una aproximación técnica, de modo que los elementos son muy claros de que la crisis humanitaria compleja existe y de que el país requiere urgentemente una asistencia humanitaria, y ahí la ONU no puede mirar hacia otro lado, y el secretario general de la ONU tiene que asumir un rol activo para generar todo lo necesario para que esta ayuda pueda ingresar. No tengo ya ser el general retirado Manuel Andara, ex jefe del Estado Mayor, por habernos acompañado. También estuvo con nosotros Nizar El Fakik, abogado especialista en derechos humanos, y nos acompañó al inicio del programa el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, José Manuel Olivares. Oiga, Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por su compañía.